Hola gente, ¿cómo andan? Hoy les voy a hablar acerca de Carl Jung y la hipnosis. Aprovecho para contarles esta historia ya que además me estuvieron escribiendo mucho preguntándome acerca de casos concretos de hipnosis de pacientes, así que en este video se combinan ambas cosas. Por un lado, la historia de Carl Jung en relación a la hipnosis y por otro lado un testimonio concreto de un caso tratado con hipnosis, cómo fue y qué sucedió. Así que bueno, acá está la historia. Hay muchos testimonios de utilización de la hipnosis a lo largo de la historia y no hay mucha información acerca de algunos personajes conocidos de la psicología que tuvieron relación directa con la práctica de la hipnosis, y el caso de Carl Jung es uno de ellos. Cuando Carl Jung en 1905 se doctoró en psiquiatría, empezó a investigar distintos temas y antes de conocer a Freud, uno de los temas que investigó en profundidad fue la hipnosis. Resulta que Jung daba clases en la Universidad de Zúrich y en un momento particular él estaba dando clases como profesor auxiliar y estaba estudiando y tratando distintos casos de hipnosis. En un momento llega una paciente, cuando él tenía que dar una clase a un grupo, llega una persona pidiendo ser tratada y Jung le invita a que cuente su caso frente a una clase, es decir, había unas 20 personas, 20 alumnos estudiando y él entonces le pide a esta persona que cuente qué le sucedía. La persona era una mujer que tenía 58 años aproximadamente y llega con muletas y con una persona que la estaba asistiendo y cuenta que tenía una parálisis en la pierna, en una de las dos piernas, desde muy joven, de prácticamente toda la vida. Y la persona se sienta y empieza a contar acerca de su historia y Jung en ese momento le dice a la señora que no hay tiempo para que pueda contar absolutamente todos los detalles, porque parece que la señora estaba contando ya todos los detalles de su vida prácticamente. Y entonces él le dice, bueno, ahora no podemos entrar en todos los detalles de su historia, la tengo que hipnotizar. Entonces cuando le dice eso, la señora entra en hipnosis, o sea, entra en el trance hipnótico cuando Jung le propone esto. Y empieza a contar visiones, empieza a describir un montón de cuestiones que Jung mismo cuenta en su libro, en su autobiografía, que él primero interpretó en ese momento que eran ideas delirantes lo que estaba diciendo, como si fuera una alucinación prácticamente. Después él con el tiempo fue entendiendo que simplemente era el contacto que estaba teniendo ella con imágenes que surgían del inconsciente, prácticamente como si fuera un sueño. Y después de relatar un montón de imágenes y distintas cuestiones que en el momento parecían muy difíciles de interpretar, la señora en un momento deja de hablar, pasan unos minutos y Jung la despierta de la hipnosis y la señora, en cuanto se despierta de la hipnosis, dice estoy curada y tira las muletas y sale caminando directamente. Es muy interesante el relato de Jung acerca de exactamente ese momento que pasó. Les digo literalmente lo que él dice en su libro, en su autobiografía en ese momento. Cuando la señora tiró las muletas y dijo ya estoy curada, entonces Jung ahí cuenta en su libro: yo me sonrojé y dije a los estudiantes, han visto ustedes ahora lo que se puede conseguir con la hipnosis, pero no tenía la menor idea de lo que había pasado. Esta fue una de las experiencias que me alentaron a aceptar la hipnosis. No comprendía qué era lo que había sucedido, pero la mujer estaba realmente curada y se marchó feliz. Le rogué que me informara de su estado en lo sucesivo, pues contaba que a más tardar, al cabo de un día, experimentaría una recaída, pero los dolores no volvieron y tuve que admitir, pese a mi escepticismo, el hecho de su curación. Después entra en algunos pocos más detalles en el libro, pero lo importante es que él dice que esa fue su primera experiencia terapéutica. Él igualmente después dice en el libro que durante un tiempo adoptó la hipnosis en la práctica clínica con sus pacientes, pero que después de un tiempo la descartó. Él, los detalles que menciona en ese momento de por qué descartó esa técnica es porque él decía que era muy imprevisible cuánto tiempo podía durar el tratamiento, qué es lo que podía surgir, qué no, y que además a él no le gustaba sugestionar a sus pacientes. Es decir, en esa época la hipnosis era todavía una técnica que estaba muy dirigida a la sugestión, es decir, decir cuestiones a la persona que está bajo hipnosis que la lleven de alguna forma a modificar conductas, pensamientos o mismo a que se eliminen síntomas. Pero esto era a través de que de alguna forma el terapeuta, o sea el hipnoterapeuta, le decía a la persona hipnotizada, al paciente, qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que pensar, qué es lo que tenía que sentir. En gran medida se trataba de eso, inclusive como sucede muchas veces con prácticas para curar, por ejemplo, adicciones, obesidad, dolores crónicos. Entonces, bajo ese estado se le dicen ese tipo de cuestiones, pero Jung no quería hacer eso, lo cual es absolutamente entendible, y él dice que prefería prestarle más atención a los sueños, a los símbolos, es decir, al lenguaje del inconsciente por otras vías que tal vez llevan un poco más de tiempo, no es algo que sucede en una única sesión, pero según él era algo mucho más controlable y mucho más entendible, mucho más fácil de analizar y en más profundidad. Esto con el paso del tiempo, en el caso por ejemplo de Dolores Cannon,
la técnica es diferente. No se trata de sugerirle a la persona qué es lo que tiene que decir ni lo que tiene que pensar, pero para la época de Jung eso todavía no existía. Entonces es entendible que Jung desde su perspectiva se haya dedicado a investigar este tema, es decir, el inconsciente colectivo y lo que se puede analizar a través de símbolos. Él decidió encararlo a su propia forma, descartando esta técnica. Por eso aprovecho y les cuento que en el caso de Dolores Cannon, por ejemplo, que ella desarrolló su propia técnica de hipnosis a lo largo de 40 años y esa es la misma técnica que es la que yo utilizo en las sesiones de hipnosis que yo brindo. En este caso no se le dice exactamente qué es lo que tiene que pensar a la persona, ni mucho menos. En todo caso siempre tiene que ver con que la persona vaya describiendo las imágenes que ve, que vaya describiendo diferentes cuestiones que surjan, llevarlo de una forma totalmente relajante a que vayan surgiendo diferentes cuestiones del inconsciente y también las soluciones. Así que bueno, es un tema muy grande que da para mucha más información, así que se la seguiré compartiendo en próximos videos y espero que les haya gustado esta parte de la historia de la psicología que muchas veces no se conoce. Aguardo sus comentarios, sus ideas y bueno, y que me cuenten también sus experiencias si las tienen acerca de la hipnosis y lo que les parece este tema. Así que nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.